todos, a la Latinoamérica, en especial a los anfitriones, a la comunidad no árgida de México, a su directora Laura Jessica Saledo. Eh, bueno, antes de iniciar el show, quiero dedicar estas palabras de Torah para que sean el Unishma, la elevación del alma de Mima, Lucía Patricia Valgarta, y Jonel Ibraz. El tema que vamos a tratar dentro de la festividad de Sukkot, estamos celebrando, ya estamos en la cuarta noche, cuarto día. Los que estuvieron ayer saben bien que es el día de Moshe Rabbeinu, el cuarto Shpisim, que ingresa a nuestro Sukkot. Y también es el Ilulá del médico del alma, Rabbi Nachman Mibresler. Y pues tengo el honor también de compartir su nombre. Obviamente estoy muy lejos de ser un Nachman como Rabbi Nachman. Y vamos también en su mérito, en su honor, vamos a tratar de Hasidut. El tema de hoy, con respecto al etrog, que es esta fruta, lo voy a abrir, siempre nos colocamos en especial para que no se deteriore. Este es un etrog, seguro ya lo han visto varias veces en imágenes en las redes sociales, muy conocida. Hay una película incluso que se llama Shpisim, muy bonita, la recomiendo, siempre la vemos la familia en esta época. Pero vamos a buscar qué es lo que el etrog, y muchas enseñanzas con respecto al etrog, y cada uno de los Harvard Minim, cada una de las 4 especies. Pero yo quiero centrarme a los procesos. Vamos a hablar un poco de Musaf, un poco de ética, para que nos pueda ayudar a nosotros podernos, qué sé yo, encaminarnos bien, soportar los procesos que a veces son difíciles. ¿Por qué? Porque ese es un desafío. O sea, cada proceso es un desafío. Y este desafío que todos nosotros solemos tener, es a lo largo de toda nuestra vida, y a veces se repite de manera constante. ¿Cuál es este desafío? Es que nosotros solemos pensar que cuando pasa cierto suceso, va a pasar un cierto suceso en nuestra vida, o cuando logremos completar algo en nuestra vida, recién ahí, o sea, pensamos que recién allí, cuando pase ese suceso, o cuando se complete ese algo, recién vamos a poder ser felices. Mientras no llegue esa meta, ese suceso, pensamos que no lo vamos a hacer. Y recién allí uno puede pensar que recién ahí voy a poder disfrutar de la vida, después voy a encontrarle el sentido a la vida, después cuando pase ese suceso yo voy a vivir plenamente. Y esto aparece sobre todo en la juventud. Cuando somos jóvenes y cuando uno piensa que cuando, no sé, cuando llegue a concluir la escuela, cuando me gradúe de la escuela secundaria o del high school o el bachillerato, como se llama en otros países, o cuando concluya la universidad, cuando concluya la carrera, o cuando concluya el instituto y logre tener un laburo, un trabajo, o cuando logre casarme para empezar a formar una familia, mi familia, recién allí yo me voy a sentar y voy a ser realmente feliz, y voy a sentirme realizado, y voy a sentirme completo, alegre, satisfecho. Pero cuando uno es más grande, incluso ya en la adultez, en la edad que nosotros estamos teniendo, y nuestros proyectos comienzan a florecer, y vemos que nuestros proyectos comienzan a dar frutos, o cuando incluso llegás más grande y ahora querés ver a tus hijos, ¿no? Más grandes, y a tus hijos quieres verlos formados, realizados y establecidos, recién allí pensamos que les vamos a hacer felices, ¿no? Yo quiero ver a mi hijo graduado, quiero ver a mi hija casada, y proponemos nuestra felicidad a ese momento. Y ojo, que no solamente me refiero al plano secular, ¿no? Lo que pasa en la vida en general de las personas, sino que también esto sucede incluso en las cosas espirituales, ¿no? A veces uno piensa, cuando yo termine de estudiar, tanta Torah,
cuando termine este libro, o termine este tratado, o cuando yo termine de estudiar el Talmud, o cuando haya concluido todo el estudio que llevo con mi modelo, con mi rabino, o termine el libro de los Teilín, o termine el estudio del Perek Shirah, etcétera, o cuando cumpla tantos años y voy a ser un sadik o una sadeket, siendo hombre o mujer, y voy a ser un gran líder del pueblo de Israel, o voy a ser un gran líder del pueblo noágida, recién ahí voy a ser una persona buena. Recién allí me voy a comportar como debe ser y voy a empezar a disfrutar de mi espiritualidad, de poder ayudar a otros. Recién allí, ahorita no puedo ayudar a nadie, no puedo aconsejar a nadie, no puedo enseñar a nadie, ¿no? Estoy en el proceso, entre comillas, preparándome para eso, pero estoy esperando ese suceso para yo recién sentarme y decir, mejor voy a disfrutar. Y siempre nosotros nos ponemos metas, y cada una de estas metas ponemos esa valla un poco alta, y cometemos el error de depositar toda nuestra felicidad, ¿no? Depositar todo nuestro bienestar o completitud, y obviamente postergamos la felicidad, obvio, y las ganas de vivir con plenitud después de esa meta, después de haber superado esa valla. Y eso nos impide en el proceso, en el largo proceso, o incluso varios procesos, ser felices y disfrutar la vida. Y ese es el desafío. ¿No? Aquí no importa si sos judío o si sos no ágida. Todos, como seres humanos, todos, absolutamente todos tenemos ese desafío. Y quizás cuando uno es más chico, quizás, ¿no? Uno es más adolescente, y la meta que uno se pone suele ser más inalcanzable, ¿no? Como la de un niño o adolescente que dice cuando sea millonario y va a ser muy feliz. Pero también cuando uno es adulto, recalco, ¿no? Suele poner esas metas que imposibilitan al ser humano ser feliz. Y sobre todo en el camino, o sea, ser feliz en el proceso. Puede ser cuando termine de suceder algo, cuando termine de pasar algo, ¿no? Y que uno está más, no sé, organizando que se cumple ese objetivo, y lamentablemente eso más bien consume mucho nuestra felicidad. Entonces, vamos a aprender un mensaje sobre la festividad de Sukkot, que la festividad de Sukkot tiene para nosotros, para justamente poder vivir con plenitud, porque eso se trata Sukkot. Sukkot es la alegría, la fiesta de Mansejatenu, la fiesta de nuestra alegría, y no solo poder vivir con plenitud, no en el día a día, sino que cuando incluso lleguemos a esa meta y lleguemos a ese objetivo que nos hemos trazado, ¿no? Seamos también felices, pero también, sobre todo, disfrutar el proceso, o disfrutar los procesos. Hashtag Sukkot, actividad de Sukkot, tiene también varios nombres. Uno de ellos es Hadasif. Hadasif significa que es la fiesta de la recolección, o la fiesta de la cosecha, cuando empieza a cosechar los frutos. En otras palabras, aquí en Israel, o incluso arriba de la línea del Ecuador, ¿no? Otros países que están arriba en el hemisferio norte, ¿no? Y México está dentro de ellos. La gente en este momento está terminando ya el verano, estamos entrando al otoño, y ya hemos sembrado, ya hemos regado y hemos cosechado, y ya tenemos todas las frutas y se está almacenando, y todo lo que logramos hacer, producir en el campo, ¿okay? Ya lo hemos recolectado y meter dentro de nuestros graneros y nuestros almacenes. Es por eso que se llama Hadasí, fiesta de la cosecha y la fiesta de la recolección. Y eso también se conecta con estar alegres, ¿no? En las festividades de Sukkot, porque se pudo cosechar en el año y eso trae felicidad a la persona. Y no solo me refiero en lo material con las frutas, sino que también, ¿no? Que esas frutas que hemos plantado en el campo, sino también me refiero en el plano espiritual. Hemos acabado ya hace unos días atrás Rosh Hashanah, y que hemos acabado, también hemos concluido Yom Kippur, ya pasó el juicio, creemos que ha sido un juicio bueno, ¿okay? Que hemos tenido buenos decretos, y también ya hemos hecho la teshuvá que teníamos que hacer,
nos hemos reconciliado con quien teníamos que reconciliarnos, con el prójimo y sobre todo con el Eterno. Y llega la festividad de Sukkot. Y cuando llega la festividad de Sukkot es justamente poder disfrutar todo lo que hemos sembrado y cosechado en el terreno espiritual. Ahora bien, en Sukkot tenemos la mitzvah de los Arba Minim, de las 4 especies que tenemos que nosotros tomar, este fruto del tro y el resto de los frutos o plantas que se nos ordenó, los que estuvieron con nosotros en nuestras clases, vimos el lulab, el mirto, la rabá o el sauce. Si me podrías ayudar, Laura Jessica, con la primera imagen, por favor. Vamos a ir a la Torá, ¿okay? Y vamos a recurrir a la Parashat Emor. Parashat Emor es una de las parashot del Sefer Vaikra, o libro de Levítico, y en el capítulo 23, en el pasuk 40 o versículo 40, ¿ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Ahí está escrito, dice, Velakajten lahem beyom harishon. Ya hemos explicado qué significa beyom harishon, tuvimos todo un shiur. Dice, y le he puesto ahí en la fonética, le he puesto grande. Pri etz hadar. Luego lo voy a decir qué significa pri etz hadar. Lopote marim, bahanaf etrabot, be'arbein nachal, ושמלכם לבני, ותנשם אלוקיכם, y bat yamim. Dicen, y tomarán para ustedes en el primer día, y pri etz hadar significa fruto de un árbol. La palabra hadar significa esplendoroso, espléndido, ¿no? Un fruto de esplendor. ¿Okay? Continúa la Torá, dice, y ramas de palmeras de dátiles, ramas de un árbol de mirto, y sauces del arroyo, y se alegrarán, usmachten, dice, se alegrarán delante del Eterno su Dios, Shivat Yamim, con un periodo de 7 días. Ahora, yo quiero que se graben bien porque esta es la base de todo el shiur de estas palabras, ¿no? Pri etz hadar. Pri significa fruto, es árbol, hadar espléndido, esplendoroso. Si nosotros vemos la Torá escrita, la Torá Shebishtav, la Torá escrita, no nos dice exactamente cuál es la fruta. Okay, tenemos una idea, dice de las otras especies, de las 4. ¿No? Ramas de palmera, una rama de palmera, podemos, y dice de dátiles, porque hay varios tipos de palmera, de coco, ¿sí? También hay, nos dice que tomemos ramas de un árbol de mirto, está especificado así, y también dice sauce del arroyo. ¿Ok? Podemos conseguir ciertos sauces, ya, pero la Torá no nos dice en ningún momento que esto es el etrog, ¿no? Que hoy día lo conocemos con este nombre, ¿no? El etrog, o la sidra, o el citrón. ¿Por qué? Porque la Torá, cuando no nos dice exactamente cuál fruto vamos a tomar, nosotros tenemos que recurrir a la tradición oral, es decir, al Talmud. Y allí en el Talmud hay un tratado que nos habla sobre esta actividad que se llama Masejet Sukkah, o el Tratado de Sukkah. Es ahí que nosotros recibimos de Moshe y que llegamos hasta el fruto exactamente que estamos hablando. Se refiere en sí la Torá, que nos estamos refiriendo al etrog. Y cuando hablamos del etrog, recalco, la Torá no dice el nombre, esto se llama etrog, sino que simplemente dice Pri etz hadar, un fruto de árbol espléndido, un fruto de un árbol de esplendor. Y si bien nosotros recibimos la tradición oral de Moshe Rabbeinu, y que se refiere al etrog, y también el Talmud, en el Tratado de Sukkah, trata de dar los Jajamim tratan de dar distintas explicaciones e interpretaciones de cómo es un fruto de árbol de esplendor. Y llegan a la conclusión que es el etrog, y no cualquier otra fruta, ¿okay? Porque que pueda parecer bella en apariencia a nuestros ojos. ¿Por qué no se nos ocurrió traer, no sé, un mango que es tan bonito por sus colores, ¿okay? O una manzana, o una ciruela,
qué sé yo, un palto, una palta, un abocado, ¿cómo lo llaman en México? Ya olvidé, un aguacate, ¿no? Es bonito el aguacate, ¿no? También. Pero ¿por qué llegamos a la conclusión? Y ahí tenemos que recurrir más a Jesús. Segunda imagen, por favor. En el Talmud Babli, Masaje Sukkah o Tratado de Sukkah, en la página 35, allí está escrito, dice, está escrito, o sea, refiriéndose al pasuk del Sefer Vayikra que hemos leído anteriormente, está escrito ex pri, un fruto de árbol. Entonces la Gemara pregunta, ¿por qué están juntas ambas palabras? ¿Por qué dice ex pri? Y no está escrito directamente pri. La Torá dice tranquilamente ordenado, ¿no? Que tomen un fruto, un pri. ¿Por qué no está escrito pri, que es fruto? Entonces la Gemara responde, lo que la Torá nos quiere enseñar es que el etrog tiene una característica que tanto el árbol como o sea, el árbol que es el etz y el fruto que es el pri tienen el mismo gusto. Y ahí que el árbol y el fruto tengan el mismo gusto, es allí donde radica el esplendor del fruto. O sea, el fruto no es esplendoroso o espléndido porque tenga una bonita apariencia. Porque a lo mejor, quizás en otros países, no sé, en el África, o no sé, si uno ve el etrog, ¿no? Hay frutos que quizás son más bonitos. Bueno, para mí el etrog es hermoso, ¿no? Es un diamante y siempre buscamos el mejor, ¿no? Pero ahí puede haber, ¿no? En teoría puede haber frutos más hermosos en apariencia. Y si estamos hablando en sabor, ni qué decir, hay frutos que tienen mejor sabor que el etrog. Pero el hecho de que, como dice Talmud, que el árbol como el fruto tienen el mismo gusto, es ahí donde radica el esplendor del fruto. En que en realidad el árbol y el fruto comparten el mismo gusto, a diferencia de las otras frutas, es una manzana, no sé, un abocado, en que las otras frutas, que el árbol no tiene el mismo gusto, y es más, a veces que el mismo árbol, que me refiero al tronco, a las ramas, a las hojas, a las flores, a las raíces, no tienen gusto a nada, o su gusto es amargo a diferencia del fruto. Pero hay otro lugar, en la Torá obviamente, hay otro lugar donde nosotros podemos encontrar algo parecido. Y me refiero a la creación del mundo. Cuando Hashem crea los árboles, ¿okay? Está escrito, y si me ayudas, Laura Jessica, con la tercera imagen, vamos a recurrir, yo quiero que presten mucha atención porque vamos a recurrir a dos textos, me refiero al libro de Bereshit o libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso 11, y después vamos a leer el verso 12. ¿Okay? Hashem va a crear el mundo, Hashem específicamente va a crear los árboles, o toda la vegetación, y Hashem va a dar una orden y después en el verso 12 vamos a ver qué es lo que sucede con esa orden. Dice así, Bereshit 1:11. Vayomer Elohim, ¿no? Tayeta Aves Deshe, ese es lo más Zera, y ahí aparece la palabra que está escrito también en el Sefer Vayikra, lo he puesto grande en la fonética. Etz Pri, y ojo con lo que sigue. Etz Pri o se Pri. Terminó a ayer Sahó, volar el Vayejigen. ¿Qué significa? Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, ¿no? O sea, Ares Deshe, que produzca vegetación. Hierba que permita sembrar semilla, más de vida zega, y dice expri, un fruto de árbol, ¿okay? Un fruto de árbol o sepri, que produzca o que haga que produzca fruto. Eso es lo que significa expri o sepri, un fruto de árbol que produzca fruto, según su especie, ¿no? Cuya semilla esté en ella, o sea, dentro del mismo fruto, sobre la tierra.
¿Okay? Nuevamente, me quiero centrar en esta expresión. Expri o sepri, un fruto de árbol que produzca fruto. Esa fue la orden de Hashem, para que se cree la vegetación. Siguiente imagen, ahí vamos a notar una diferencia mínima, quizás un poco de lectura, si uno lo lee rápido, no nota, pero en el hebreo sí se nota la expresión. En el verso 12 del capítulo 1 del Sefer Bereshit está escrito Batotse, este es el resultado, después de la orden de Shem. Batotse Ares Deshe, y si notan, es las mismas expresiones, las mismas palabras que el verso anterior. Batotse Ares Deshe ese material Zea, en Neu, Etz o Sepri. Ayer Zagó, el enemigo Yaví, el Oquinquito. Y la tierra produjo vegetación, produjo hierba, que permite sembrar semilla según su especie, se parece mucho al verso anterior, pero aquí ya cambia todo. La Torah dice, et o sepri, árbol que produce fruto. En el verso anterior habíamos leído, ¿no? Et pri o sepri, un fruto de árbol que produzca fruto. Aquí ya no. Aquí vemos que el resultado de que dice et o sepri, ¿no? Ayer Jacob en la nueva ya viste que el árbol que produce fruto, cuya semilla está en él según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Ya puedes retirar las imágenes, gracias, Nahuana, Jessica. Entonces, hemos visto en ambos textos una diferencia. En el verso 11, repito, dice, et pri o se pri, un fruto de árbol que produce fruto. Pero en el verso 12 dice, et o se pri, un árbol que produce fruto. Entonces, cuando Dios quiso crear el mundo, Él quiso hacer un expri, un árbol que produce fruto. Y no solo un árbol, o sea, me refiero a todos los árboles, o sea, la voluntad, el plan que tenía Shem con respecto a la vegetación, es que todos los árboles y todos los frutos tengan el mismo gusto. Pero en el verso 12 vimos que cuando la tierra produjo, ¿no? En este caso va a poner en opción la palabra, porque Hashem es el que habló. No es como nosotros los seres humanos que Dios nos formó. Dios nos formó la vegetación, expresó su orden, pero cuando la tierra produjo, no podríamos decir, entre comillas, que los árboles se rebelaron. No hubo una revolución de árboles. Y vamos a explicar que no fue así. Pero para nuestro entendimiento, y eso lo dice el Midrash de Sifri Jabá, el Midrash, en el lenguaje del Midrash dice que los árboles se rebelaron contra Hashem. Como dice justamente, y en vez de hacer que la madera, que las hojas, que las raíces, que los tallos y las flores tengan el mismo gusto que el fruto, hicieron un árbol que hace fruto. Es decir, el fruto tendrá rico gusto, será delicioso, ácido, quizás un poquito ácido, agridulce, pero el árbol no tendrá el mismo gusto, o tendrá un gusto diferente, y es más, no tendrá gusto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que esconde dentro de la creación de los árboles? Número uno, ¿no? El etrog, si no nos damos cuenta, ¿no? El etrog, esta fruta, el etrog es el único fruto y el único árbol que fueron obedientes, ¿no? Que obedecieron la orden del Eterno, o sea, la orden original, ex pri o se pri, que el árbol y el fruto tengan el mismo gusto. El etrog obedeció, y dado que obedeció la orden del Eterno, eso precisamente, el que haya obedecido, es eso lo que lo hace brigadar. Ese es lo que hace un fruto espléndido, un fruto esplendoroso. Frente a los otros árboles o frutos comunes, ¿no? Que tienen un gusto distinto. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Eso es lo que sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel es espléndido? Modestia aparte, ¿okay? No creo que haya una arrogancia, pero a diferencia de las 70 naciones, Israel es diferente, es espléndido en todo lo que hace.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no fue obediente a la voluntad del Creador. Israel es Adá, Israel es un pueblo esplendoroso, como el etrog que es esplendoroso, porque el etrog de todos los árboles, él fue obediente. No, Hashem dijo un árbol que tenga un gusto al igual que el fruto, mientras que los otros árboles dijeron que no. Y es lo mismo con Israel. Dios quiso que todas las naciones le sirvan en común acuerdo. Y Israel fue el único que dijo, ok, lo voy a seguir. Las otras naciones dijeron, no, vamos a hacer un árbol que da fruto. Pero no queremos hacer, tenemos el mismo gusto. Entonces, eso es lo que marcó la diferencia, porque el pueblo de Israel obedece a la voluntad y es lo que lo hace espléndido. Ahora, vosotros los no ajeras también pueden ser halal, también pueden ser espléndidos en lo que hacen. Porque si ustedes siguen la voluntad de Hashem, siguen cumpliendo los 7 preceptos universales, ustedes van a ser espléndidos en cada una de sus naciones. En México, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, donde estén, ustedes van a ser personas espléndidas, porque obedecen a la Eterno. El segundo mensaje, y este sí es un poco más, va a ser un poco más extenso, porque es la base del objetivo, es que lo que la Torá nos quiere transmitir cuando habla, ¿no?, de que los árboles se rebelaron, entre comillas, ¿no?, y que se rebelaron en contra de Dios. Ojo, no es que el árbol o los árboles tengan libre albedrío. Eso lo quiero dejar bien claro antes de empezar las preguntas y respuestas, porque van a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo no? Es un lenguaje, ¿no?, que usa el Midrash. Y obviamente, los árboles, las plantas, no tienen libre albedrío. Sino, entonces, ¿qué es lo que nos quiere en realidad relatar la Torá? En realidad, lo que la Torá nos está contando, ¿cuál es la naturaleza? ¿No? ¿Cómo funciona en realidad el mundo, nuestro mundo, el mundo que Hashem creó? Y sobre todo, que la Torá también nos quiere mostrar cuál es el desafío. Entonces, son 3 cosas. Uno, cómo es la naturaleza, cómo funciona el mundo, y cuál es el desafío que Hashem va a proponer, en este caso, para que nosotros nos podamos elevar por sobre esa naturaleza de que el árbol hace fruto. La naturaleza, repito, la naturaleza es que el árbol hace fruto. Eso es lo natural. En otras palabras, el árbol y el fruto no tienen el mismo gusto. Eso es lo natural. ¿Y qué significa esto? Cuando uno planta un árbol, vos querés plantar un árbol, por ejemplo, para que el árbol dé frutos, hay todo un proceso largo. No es que a la noche a la mañana vos ponés una semilla y al día siguiente venís con unas gotitas de agua que le diste, y ya, al día siguiente ya tenés allí de tu manzano una manzana. No, así no pasan las cosas. Es todo un proceso largo. El tema de la agricultura, la botánica. Depende, obviamente, depende de la especie, ¿no?, que árbol has plantado. Y eso va a determinar cuántos meses o cuántos años va a tardar para que dé fruto. ¿Por qué? Porque primero hay que poner la semilla, y la semilla tiene que ser sembrada, obviamente, la semilla tiene que morir, la semilla para que pueda germinar después, luego le salen unos brotes, o primero salen las raíces, ¿okay? Luego sale un brote, que ese brote se convierte en tallo, y después el tallo comienza a crecer y comienzan a aparecer las primeras hojas, ¿no? Y va a ir creciendo y se van a extender las ramas y le van a salir ciertas florecillas. Y al último de todo este largo proceso, que puede demorar meses y en algunos árboles al año, luego después de todo ese proceso, después vamos a ver que salieron el fruto. Es decir, después de todo un trabajo duro, la persona podrá ver el fruto de ese árbol que plantó. No es inmediato. Y muchas veces pasa que nosotros en el árbol mismo, en la planta o el tallo, en realidad, mientras va creciendo y mientras va teniendo ese proceso, para nosotros, es decir, para el agricultor, no tiene ningún fin o beneficio. O sea, nadie se beneficia de la raíz o se beneficia del tallo mientras va creciendo o de las ramas.
El beneficio recién va a llegar en lo que estamos esperando. ¿Y qué es lo que estamos esperando que pase? ¿No? O el tiempo que podamos, es cosechar los frutos. ¿Para qué? Para que podamos comerlos, para que podamos venderlos, comercializarlos o usarlos de diferentes formas. Entonces, así es cuando tiene beneficio. No vemos beneficio en todos esos largos meses y años de las otras partes de nuestro árbol. Entonces, cuando Dios crea este mundo, es que sea ex pri, que el árbol y el fruto sean lo mismo. En otras palabras, lo que Dios nos plantea, lo que Dios nos desafía, es que tanto las raíces como el árbol y todo el proceso para llegar al fruto tienen que tener el mismo gusto que el fruto. El desafío de la persona, del ser humano, es que nosotros tenemos que disfrutar de los procesos, disfrutar del camino que estamos siguiendo, del camino que estamos tomando para poder llegar a nuestros objetivos. De la misma manera, cuando vamos a disfrutar, cuando lleguemos y veamos ya cosechado el fruto, cuando hayamos cumplido con nuestros objetivos, que tienen que ser el mismo gusto. Ese es el desafío que se nos propone en la naturaleza que nosotros llamamos mundo. Entonces, la tierra, a diferencia de la orden de Dios, ¿no? Que es hacer etz o se pri, un árbol que produce frutos, significa que la tierra, la naturaleza, nos dice que el árbol es un árbol y no tiene gusto. Eso es lo que nos dicta la naturaleza, la realidad. No, es un árbol que no tiene gusto. Y es más, no tiene gusto a nada. El árbol hace frutos y son los frutos más bien los que son ricos. En otras palabras, lo que la naturaleza, la realidad de este mundo es que nos presenta es que si la persona no hace este trabajo interno para disfrutar del camino, independientemente de que uno logre o no logre, en este caso, los objetivos, ¿no? Lo natural es que el árbol es feo, lo natural es que el proceso es difícil, ¿no? Y sentimos que es duro, y que los procesos cuestan, que el camino cuesta, que el proceso y uno no lo está disfrutando tanto. El árbol es árbol y tiene gusto simple a madera, nada más. Y recién después de un tiempo, de unos años, si uno llega a obtener el fruto, ahí recién empezamos a disfrutarlo. Y nuevamente, el desafío que Hashem nos propone es elevarnos por sobre la naturaleza y que el árbol mismo y que el proceso mismo también tengan un rico gusto y también sea también placentero para nosotros en todo este proceso. Y el etro, cuando nosotros decimos es pri, que es un árbol que tiene el gusto, ¿no? Que el mismo fruto, como dice el Talmud, el mensaje que nos está transmitiendo es, ¿no? Como hemos dicho antes del pasú, ¿no? Y cuando tomemos las 4 especies, los Harbaminim, vamos a estar alegres delante de Hashem por 7 días, o sea, los 7 días de la creación. Ese es el objetivo, ese es el desafío. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Ya entendí cómo se maneja el mundo, la naturaleza, pero ¿cómo yo lo logro en un plano ya más efectivo? Nosotros cuando tomamos las 4 especies, tanto el etro, el lulav, el adar, la rabá, es decir, el etro, la palmera, el mirto y el sauce, nosotros lo dirigimos a los 4 puntos cardinales. Hay todo, cuando decimos la verja primero, y después está los Oshanot, ¿no? Oshana, un Tehilim, es hacia adelante, el norte, el sur, al este, al oeste, arriba, abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo logramos? Primero, poner a Dios dentro del proceso. ¿Qué quiere decir? O sea, hemos dirigido, ¿no? Que Dios está presente en todos los 4 puntos cardinales, en todas las direcciones Dios está presente. Por lo tanto, Dios tiene que estar en el proceso. Ese es lo primero. Poner a Dios dentro del proceso. Por ejemplo, vos querés estudiar, no sé, una carrera, ¿no? Desde el inicio, pone a Dios dentro de la carrera. Que la carrera no sea
la carrera universitaria que estás estudiando no sea, no sé, un obstáculo para que vos puedas seguir sirviendo. ¿Me vas a entender? O sea, no tengo clases, tengo examen, no, ya no voy a tener tiempo para rezar, ya no tengo tiempo para estudiar Torah, ya no voy a entrar a las clases, ya no tengo tiempo para rezar Teilín, ¿no? Y voy desplazando lo espiritual porque ahora estoy enfocado totalmente en mi proceso, ¿no? Viendo también mi objetivo, mi fruto. No, poné a Dios, no lo quites en ningún momento, Dios tiene que estar en todo el proceso. Incluso si vos querés poner un negocio, poné a Dios en el proceso, desde el inicio. Que el dinero que vos a formar tu emprendimiento sea un dinero honesto, que las ganancias sean honestas, ¿no? Que separes la sedacá que corresponde para que puedas cumplir con esta mitzvah. Es poner a Dios en el proceso. No al final, cuando ya llegue el fruto, llegaste a la meta. Porque a veces hacemos eso. Mira, Jensi, vos me das éxito en todo este tiempo. Cuando logre esto, ¿no? Yo te voy a agradecer y voy a separar tanto para vos y te voy a como una ofrenda, qué sé yo. No, Dios que está en el proceso, desde el inicio hasta el final. Ese es uno. Otro es, tenemos que enfocarnos, y esto está relacionado con cada una de las actividades también, como Dios ha sido sabio y darnos estas fiestas. El otro es que tenemos que enfocarnos en el crecimiento. Tengo que estar consciente que el proceso es para que yo pueda crecer, por más largo que sea, estoy creciendo. No estoy perdiendo el tiempo para llegar a la meta. No, cada parte del proceso, cada estadio del proceso, ¿no? Es crecimiento. Yo lo tengo que considerar como crecimiento en lugar de resultado. Y tenemos, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es día por día. No es que llegó Hanukkah y encendemos las 8, ¿no? Las 8 luminarias. Día por día, día 1, día 2, día 3, día 4, día, y el 8 ya, el día del octavo, la fiesta total, y termina Hanukkah. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en la cuenta del Omer, entre Pesach y Shavuot. Tenemos que contar, ¿no? 7 semanas, 49, no es que, no, yo quiero recibir la Torah ya. No, hay 49 pasos que tenemos que trabajar y bueno, los que estuvieron conmigo con respecto a la cuenta del Omer, aprendimos. Que son 7 sefirot y toda una permutación, ¿no? Que me olvide Gese de Gese, después Gese de Geburah, Gese de Tiferet, Gese de Ode, sí. 49 días que uno va creciendo, ¿no? Entonces, no veamos el proceso como una pérdida de tiempo, o un tiempo de espera, ¿no? Hasta que no vea yo mi objetivo, mi meta realizada. No, es tiempo para crecer. Cada día es un día de crecimiento y yo tengo que enfocarme en eso. Lo segundo es que yo tengo que establecerme metas flexibles, no metas eh, a largo plazo difíciles con vallas muy altas, no, una meta flexible, algo pequeño. Y eso es lo que nosotros hacemos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah no prometemos a Dios para entrar al año, ¿okay? En esta cuenta, no prometemos a Hashem que lo vamos a estudiar en todo ese año. No, Hashem, yo te prometo que voy a estudiar todo el Talmud. No, todo el Talmud es imposible. El Talmud, para estudiarlo todo el Talmud como corresponde, se demora un ciclo de 3 años y medio. O en una semana te termino todas las 52 parashot. No, tenemos todo un año para estudiar las parashot. Metas cortas. Ayer yo te prometo que voy a estudiar 5 horas al día. No, mentira, no vas a poder ni media hora. Metas cortas. Metas flexibles. Este año voy a estudiar 10 minutos más que el año pasado. Y a mitad de año voy a aumentarle unos 10 minutos más. Ya serán 20 de lo que yo estudiaba el año pasado. Otro es celebra, o sea, celebra los pequeños logros. O sea, durante el proceso, hasta llegar a tu meta, a tu objetivo, vas a tener ciertos logros. Celebrarlos. Y eso nos enseña, por ejemplo, todas las festividades, ¿no? Nosotros en todo el proceso del año, en nuestro crecimiento espiritual, tenemos estas festividades que nosotros celebramos estos pequeños logros, ¿no? La festividad de Purim, por ejemplo. Otro punto, otro consejo que podemos aprender de cómo sobrellevar estos procesos es hacer una pausa.
¿ok? Llega un momento que tú tienes que hacer una pausa, tienes que hacer un alto, tienes que descansar, que tienes que desconectarte para recobrar fuerza y otra vez seguir con el trabajo del proceso. Y eso tenemos, ¿no? El Shabbat, por ejemplo. El Shabbat nos permite una vez a la semana desconectarnos de todo, descansar, llenar las energías para rendir y servir al Creador toda la semana, desde el domingo hasta viernes. Otro es enfocarte en el presente. A veces nos enfocamos, estamos mirando el fruto, estamos llegando a la meta, no el objetivo, no, enfocate en el presente. El profesor nos enseña cuál es la mitzvah más importante. Es la mitzvah que estás haciendo en este momento. Concentrate, cada mitzvah que vos estás haciendo, así como nos concentramos en cada mitzvah, si es tiempo de rezar, es rezar, si es tiempo de estudiar, es estudiar, si es tiempo de ayudar a otros, es ayudar a otros. Esa es la mitzvah más importante, la que estás haciendo en este momento. Entonces, enfocate en el presente. Eso te va a librar del estrés, te va a librar del nerviosismo, de la desesperación, ¿okay? O el temor hacia el futuro. Y por último, hay que aceptar en el proceso, hay que aceptar también los errores. Pero, no es simplemente, ay, me equivoqué. No, hay que aceptar los errores como oportunidades de aprendizaje. Cada error es un aprendizaje. Y eso justamente lo hemos aprendido en las actividades de Sukkot. Sukkot, como hemos estudiado hace unos días atrás, que los méritos, perdón, que los pecados, las faltas, ¿no? Nuestros abonos, nuestros pecados se transformaron en méritos. Y eso hay que verlo, ¿no? Yo acepto mi error en el proceso al llegar a mi meta, y más bien este error ya no lo voy a cometer y me está ayudando para fortalecer mi proceso, llevar bien mi proceso hasta llegar a la meta. ¿Okay? Entonces, ese es el mensaje del truco que he querido traerles. Espero que lo puedan poner en práctica, no solo en las actividades de Sukkot, sino a lo largo de todo el año, sino que en el mes de Tishrei sabemos, con respecto a las festividades de este mes, eso va a calar o eso va a imbuir de mucha vitalidad, de mucha fuerza, ¿no? Para el resto de los 11 meses, ¿no? Que de este año 5786 que hemos iniciado.